justicia de Cristo reanima. Gracias, Juan, por tu exposición. Hay varias cosas que se podían decir también de Sansón, ¿no? Que cuando confiamos en nosotros mismos, parece que nosotros mismos nos decepcionamos a nuestras propias expectativas, en vez de poner nuestra confianza en el Señor. Yo creo que muchos de los fracasos de muchos hombres en la historia de las Escrituras es cuando ellos dejaron de confiar en Dios, ¿verdad? Porque dice el Señor que a adivinos, agoreros y encantadores y consultores de muertos vosotros no consultaréis. Oiréis la palabra del Señor. Desgraciadamente, muchos hombres en las Escrituras y el pueblo de Israel mismo tuvieron que sufrir las consecuencias, ¿verdad?, por no oír la palabra de Dios. Abran sus Biblias, por favor, al libro de Isaías, que no sé, que nos convoca, ¿verdad? En el capítulo 2, que damos el otro día, y vamos a ver dos o tres cositas que son bien interesantes. Yo voy a ser un poco ahora más breve en muchos comentarios, voy a comentar solamente las notas que yo tengo en mi Biblia. Las demás las vamos a leer rápido, ya como si fuera una lectura normal, común y corriente. Yo tengo aquí conmigo, no sé si ustedes la conocen, ya no sé si se alcanza a leer ahí, no creo, no sé si se alcanzan a leer ahí. ¿Cómo se llama esta Biblia? Ya, ahí dice, ¿no? Dice la Biblia de estudio, a ver, dice, la Biblia de estudio Mundo Hispano, que es una Biblia que yo la tengo hace muchos años, ¿ya? Y que fue hecha, esta fue hecha por la editorial Mundo Hispano. Aparece Argentina, aparece incluso Chile y todo lo demás, Ecuador, Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Colombia, Bolivia, Argentina, Costa Rica, Nicaragua. Y lo bueno que tiene esta Biblia es que siempre hace una introducción al libro y luego da un bosquejo del libro, y contiene mucha información que no es controversial desde el punto de vista histórico porque es una información que está ahí. Si donde se produce, ¿verdad?, la diferencia con muchas de estas Biblias es cuando tiene un sesgo muy marcado desde el punto de vista sectario o denominacional, ¿verdad? Sin embargo, es una buena versión, es una versión de la Valera 60, 1960, ¿ya? Pero la información es la que contiene, digamos, como, a ver, la información que corre fuera de la inspiración de las Escrituras, ¿verdad? Los pueblos, sus condiciones culturales, su folclore, ya sus frases, qué sé yo, etc. Y en medio de esa sociedad está el pueblo de Israel. Es igual que nosotros hoy día. Hoy día hay mucho lenguaje mundano, mucho lenguaje modernista, que nos aparta del pensamiento central que la Biblia es la palabra de Dios. Y entonces, yo puedo identificar casi inmediatamente, y no lo digo en el sentido pedante, en el sentido de que, bueno, que ahí nos damos cuenta, pero es, por ejemplo, ahora empezaron a decir chilenos y chilenas. No, chilenos. Los chilenos son femeninos, masculinos. Pues si decimos chileno y chilena, tendríamos que decir viejitos, viejitas, niños, jóvenes, no videntes, y nombrarlos a todos. No, chilenos simplemente. O como la palabra de Dios usa la palabra hombre, o, ¿verdad?, en el sentido de cosa general, ¿verdad? Los hombres sobre la tierra. No tenemos que poner los hombres, los niños, los viejos, los que son negros, los que son blancos, no. El hombre, y aquí quiero decir algo, recalcar algo para que no nos confundamos con el lenguaje a veces los del mundo. El hombre, hay una versión ya masculina y femenina. En el libro de Génesis, en los primeros versículos, dice, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron formados. ¿Por qué? Porque el hombre es una versión femenina y masculina, ¿verdad? Es como nos decimos los perritos y las perritas, ¿no? No decimos la mujer y los hombres, decimos los hombres. Y eso incluye a las mujeres, ¿ya?
porque hay una versión masculina, macho, y una versión hembra. Incluso eso está en la electricidad, está en la naturaleza, está en los árboles, está en los animales. Entonces, esas cosas tenemos que entenderlas de esa manera, o si no nos vamos a confundir. Y eso fue lo que pasó con muchos hombres y muchas personas, siendo creyentes, se dejan seducir, ¿verdad?, por las costumbres del mundo, por la influencia del mundo, por el concepto filosófico que el mundo tiene sobre la existencia misma, y nadie se hace cargo de su propia existencia, que es un ser espiritual y que responde, ¿verdad?, a elementos espirituales y morales. Yo saqué una palabra aquí que está en los versículos que vamos a leer del capítulo 2 del libro de Isaías, del 5 al 22, porque el bosquejo dice que es el juicio que Dios hace, ¿ya?, y la futura redención de Israel, y la condenación de la rebelión del pueblo. Ahora, ustedes saben que era de origen, digamos, era de origen noble Isaías, y era una persona que escribía muy bonito. El contenido poético de sus escritos son muy bonitos. Y la otra cosa es que hay decenas de citas del libro de Isaías que apuntan a lo mesiánico. Sin embargo, tenemos que ser cuidados porque a veces el día, ¿verdad?, del Señor o algo, siempre todos los atribuyen como al día del juicio final, o al día de la destrucción de Jerusalén, o al día de, qué sé yo, que el Señor venga en juicio. De manera que el contexto es el que va a determinar qué día es. Les voy a enseñar un pequeño ejemplo, ¿ya? Quiero que ustedes busquen conmigo en uno de los profetas menores, ¿ya? Oseas, Joel, Amós. Joel. Leamos el libro de Joel. Oseas, Joel y Amós. ¿Ok? Ok. Fíjense ustedes que aquí está hablando ya de la devastación de la tierra por la oruga y todo lo demás, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, él dice, ¿verdad?, al pueblo de Dios y a toda la gente que se arrepientan, ¿verdad? Dice que vino palabra del Señor, palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Penuel, oíd esto, anciano, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Empieza a decir, ¿no?, que va a venir una plaga y va a haber un montón de desastres por la conducta moral y espiritual de la gente. El 14, capítulo 1, versículo 14 de Joel dice: proclamad ayuno, convocar a asamblea, congregad a los ancianos y todos los moradores de la tierra en la casa del Señor vuestro Dios, y clamad al Señor. Y dice en el contexto: ay del día, porque cercano está el día del Señor, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Muchos dicen, bueno, eso es el día del juicio final, ¿no? Pero si ustedes se fijan que la expresión en aquel ay del día, verso 15, pero luego, ya, en el capítulo 2, habla de tocar con pretensión y dice, alarma en su santo monte, etcétera, tiemblan los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor que está cercano. Para ellos estaba cercano. Fíjense ustedes, la expresión, ay del día, luego, el día del Señor está cercano. Y dice el versículo 2, capítulo 2, verso 2 de Joel, dice, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Y dice luego, ya, siguiendo con el tema, ya, en el versículo 11 del capítulo 2, y el Señor dará su orden delante de su ejército, la plaga, ¿verdad?, la oruga, el revoltón, la langosta, el saltón, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Dice, dará su orden delante de su ejército, estas plagas, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, el Señor, porque grande es el día del Señor. ¿Quién podrá soportarlo? Ahora, fíjense usted, aparece la palabra día en 5 textos aquí, pero en un contexto de que el día ese significa el día en que Dios haría juicio a esa gente mala y perversa. Entonces, a veces en Jeremías, en Isaías,
va a aparecer la palabra que vamos a leer ahora en 3 textos, ya en 4 textos, digamos. Dice, hablando de la maldad del pueblo de Israel, dice en el capítulo 2, versículo 12, porque el día del Señor de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo enaltecido, y será abatido. Luego dice en el verso 17, la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo el Señor será exaltado en aquel día. Fíjense ustedes, ¿ya? Porque el día del Señor. Luego dice, en aquel día. Verso 20 dice, aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Dice, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado, el ídolo? De nada. Yo rescaté una palabra aquí y busqué la mejor definición de varios diccionarios que tengo. No le pregunté al Google porque los tengo como libros. Dice que la palabra soberbia tiene varias aplicaciones, pero la aplicación que se aplica a la conducta ya moral y espiritual del hombre dice altivez. Altivez significa que está erguida su cabeza. Tienen la cerviz dura. La gente que decía que la frente es dura. No, la cerviz son las cervicales, que no les impide inclinar su cabeza delante del Dios Todopoderoso. Altanería, altanero, ¿verdad? Una persona que se cree superior a todos los demás, cree en sí mismo, ya. Orgullo. ¿Orgullo de qué? Orgullo de la nación, orgullo de la raza, orgullo de su capacidad intelectual, de su condición social, o de la nacionalidad, y dice altanería y orgullo presuntuoso, algo que se quiere como poner por sobre Dios, ya cuestionando al Señor, ninguneando a Dios, ya poniendo, qué sé yo, en juicio a la palabra de Dios. Entonces quiero leer esto de corrido y luego detenerme en algunas cosas que yo tengo anotadas aquí en mi Biblia. Dice, venid, oh casa, verso 5, capítulo 2 del libro de Isaías. Venid, oh casa de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. Fíjense ustedes que la casa de Jehová no es literal una casa, no es una casa literal, sino que se refiere al pueblo de Jacob. Recordemos que a Jacob se le cambió el nombre por Israel, que significa pueblo de Dios. Entonces se refiere, ¿verdad?, a la gente del Señor, a la congregación del Señor. Hay textos, ¿verdad?, que algunas Biblias traducen como la iglesia de Dios en el desierto. Claro, era una congregación. La palabra eclesia significa concurrencia, significa asamblea, significa congregación, ¿no es cierto? Y se refiere a un grupo de individuos que bajo el mensaje de Dios se juntan para adorar a Dios. Entonces, la iglesia del Señor caminó en el desierto. Y hay un paralelo con nosotros. Hoy día nosotros estamos caminando por el desierto y enfrentando todas las pruebas, todas las que ustedes se pueden imaginar, ya hasta que crucemos el Jordán y entremos a la tierra prometida, ¿verdad? Todo eso es una figura, ya, de las cosas espirituales mismas. Nosotros ahora somos la iglesia de Dios en el desierto, en un sentido metafórico, por supuesto. Y dice, ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente, ya, y de agoreros, como los filisteos que pactan con hijos de extranjeros. O sea, cuando nosotros, ¿verdad?, dejamos que el pueblo de Dios sea invadido por todas estas cosas. Le pasó al pueblo de Israel y le ha pasado también a la iglesia apóstata en el primer siglo. Eso no significa que la iglesia desapareció. No, un grupo de ellos se apartaron, dejaron la fe del Señor, crearon instituciones, torcieron las escrituras, pusieron su propia sabiduría humana sobre la palabra de Dios y mezclaron parte de la verdad y parte de la mentira, ¿verdad? E hicieron una estructura. Por ejemplo, la Iglesia Romana Católica no es otra cosa que el enquistamiento, ¿verdad?,
de la política y del Imperio Romano en la Iglesia del Señor. El Papa reemplaza al César, ¿verdad? El colegio cardenalicio al Senado romano, los obispos a los a los procuradores y a los gobernadores del imperio. Y toda la estructura tiene así un poco de eso, ¿verdad? Y la vestimenta que ellos usan han sido tomadas prestadas del paganismo, de todas las religiones paganas que ustedes se pueden imaginar. Yo el otro día les mencioné a ustedes que sería bueno que consiguieran un libro que tiene mucha información que no está en la Biblia, está en la Biblia como referencia, claro, pero no aparece así estructurado de una manera tan acuciosa, que se llama Babilonia, Misterio Religioso. Y hay mucha información ahí como, ¿verdad? Toda esta gente que proclama distintas doctrinas y qué sé yo, etcétera, ya están inspirados en eso. Y la Iglesia Católica, la capitana de todas esas cosas. Su tierra, dice que su tierra de estos filisteos está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos. ¿Qué es lo que es un ídolo? Dice la Biblia, hay muchos textos, ustedes saben muy bien, que un ídolo que es hecho por manos de hombre, que tiene ojos y no ven, que tiene nariz y no respira, tienen boca y no habla, tienen oído y no oyen, tienen pie y no caminan, no sirven ni para hacer bien ni para hacer mal. Hermanos queridos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. No son dioses lo que se hacen con las manos. Y todo esto era lo que Dios quería evitar, ¿verdad? Y solamente adorar a Dios, un Dios en espíritu. Acuérdense que Cristo le dice a la mujer samaritana que vendrán días cuando Dios quiere que adoren, que Dios es espíritu, ¿ya? Y quiere adoradores en espíritu y en verdad, espiritualmente convencidos, compenetrados, entregados al Señor y de acuerdo a la verdad revelada por Dios. Y se han inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por tanto no los perdones. Tremendo. Métete, Señor, le dice Isaías al Señor, métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible del Señor y el resplandor de su majestad. Perdón, le dice al hombre, ¿no? La altivez de los ojos del hombre será abatida. Verso 11, lo tengo subrayado yo. Porque este es un principio espiritual para todos los tiempos. No solamente para ese pueblo, para esas circunstancias. ¿Ya? Y en la forma en que Él se está dirigiendo a ese pueblo que se ha apartado de la fidelidad a Dios. Dice, la altivez del hombre será abatida. 2, y la soberbia de los hombres será humillada. Y el Señor solo será exaltado en aquel día. En el día para ellos del juicio. Acuérdense que después el pueblo de Dios es llevado cautivo a Babilonia. Y después de 70 años regresan. Y regresan para la restauración del templo y preparar el camino del Salvador. Fíjense ustedes qué curioso, ¿no? Porque el día del Señor de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo y sobre todo enaltecido y será abatido. Todas las personas que se abogan para sí una representatividad legítima que no tienen de parte de Dios, no tienen la unción del Señor, no tienen la autoridad de Dios para funcionar, ni tienen el mensaje verdadero para compartir. Dice la palabra que sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis, un puerto muy interesante, y sobre todas las pinturas preciadas, ¿verdad? Parece que era una zona de artistas, ¿no? La altivez del hombre, verso 17, será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo el Señor será exaltado en aquel día. ¿Cuál día? El día en que se cumple el juicio que Dios haría a aquellos que no se arrepienten. Y el mensaje del Señor siempre ha sido el mismo. Fidelidad a Dios, santidad, obediencia a sus mandamientos y una vida, ¿verdad?, que proclame las verdades de ese Dios indestructible, invisible, único, creador del cielo y la tierra, que puso
sopló aliento de vida en nosotros, puso su espíritu en nosotros. Algunos hermanos, yo siempre digo, y los hermanos dicen, pero hermano, ¿cómo dice eso? Bueno, los dioses de la tierra son los hombres. Dios dice, vosotros dioses sois. Pero en minúscula, dioses de las cosas aquí que nosotros podemos ver y palpar. Pero no está hablando del Dios Todopoderoso, ¿verdad? Del Dios que creó los cielos y la tierra, del Dios que hizo el universo, del Dios que nos creó a nosotros, que puso su aliento de vida en nosotros, su espíritu en nosotros. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez por qué el hombre es tan inteligente? Porque tenemos la chispa divina. Por eso. Tenemos la chispa divina. Por eso el hombre es tan listo. Estamos ahora comunicando por este sistema, ¿verdad? Las telecomunicaciones últimamente han avanzado muchísimo, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque el hombre tiene la chispa divina. Es un ser inteligente. Es un ser, digamos, que Cristo lo resume, ¿verdad? En un texto en Mateo, lo resume cuando juzgan al Señor, ¿verdad? Y le juzgan porque ¿qué es lo que contamina al hombre, no? Porque habían comido sin lavarse las manos. Bueno, ese es un principio de salubridad pública. Y hoy día lo estamos palpando todos los que sufrimos el coronavirus, ¿no es cierto? Hay que lavarse las manos. Es un principio de salubridad pública. Yo me acuerdo que era muy pequeñito, tenía 6, 7 años, y lo primero que teníamos que hacer antes de ir a almorzar, lavarnos la cara y las manos. ¿Ya? Y porque habíamos tocado cosas malas, y yo aprendí eso después ya cuando era un muchacho, un joven, ya de 16, 17 años, y después ya un poco joven hombre, qué sé yo, etcétera. Yo llegaba a mi casa y lo primero que hacía, no tocaba a nadie ni saludaba a nadie. Yo directo al baño a lavarme las manos. Porque estaba lleno venía a andar en el micro público, en el tren, en lo que fuera, ¿no? Y cuando el Señor les dice que no todo lo que entra por la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca contamina al hombre. Y dice, porque de la boca salen los malos pensamientos, de la boca salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios. Estoy leyendo Mateo 15. Y en el Mateo 15 se habla, ¿verdad?, de qué es el corazón del hombre. ¿Ya? En el capítulo 12, versículo 35 de Mateo, 12:35 de Mateo, 12:35 dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Hermano, ¿cómo entienden ustedes este versículo? Cuando aquí se refiere al corazón. En el corazón del hombre, dice Cristo, que lo definió como la mente. ¿De dónde sale? Del corazón. ¿Cuál es el corazón del hombre? La mente. No el corazón, que a mí me lo abrieron de la mitad, me lo sacaron en una palangana, ya estoy operado el corazón. ¿Ya? Y, qué sé yo, ese no es el corazón del hombre. El corazón del hombre es la mente. ¿Y qué es lo que es el corazón del hombre? Según los estudiosos, filósofos, pensadores, hermanos, y nosotros mismos del sentido común, ya hay 4 cosas que están en el corazón del hombre. Y ese es el tesoro donde tenemos que sacar las buenas cosas. Son 4 cosas. Una, la conciencia, la voluntad, las emociones y el intelecto. Por eso el hombre es tan listo. Somos seres espirituales. Dios quiere el corazón del hombre. ¿Qué? Esta cosa que tenemos en el pecho. No, la mente. ¿Y qué significa eso? La conciencia, la voluntad, las emociones y el intelecto. Yo no sé si ustedes están al tanto, yo sé que están al tanto. Yo el otro día leí un tratado muy interesante, y mucho antes también, ¿no? Pero hace ya varios años, cuando empezó, ¿verdad?, el boom de la ciencia y la tecnología. En estos momentos hay 3 cosas que le interesan en estos momentos a la sociedad humana. ¿Ya? Estamos viviendo la era la llevan hoy día en la sociedad del mundo, ya la ciencia, la tecnología y los recursos humanos. El hombre está imbuido en eso, ¿verdad? Y han dejado a Dios debajo escondido allá,
y se han olvidado de sus propios orígenes, de sus propias capacidades y de qué está hecho el hombre. De lo que no pueden discutir con nosotros es que somos seres espirituales. Ustedes se miran a sí mismos, analícense ahora en este momento. Vivimos en este cuerpo. De ahí que viene la dicotomía del hombre, ¿no? Que es el espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo, ¿no es cierto?, es el lugar donde vive el hombre. El lugar donde vive el hombre. Lo que ustedes se ven en el espejo, lo que ustedes se ven, se palpan, que sea, donde vive el hombre. Y por eso vivimos en una situación que permite que vivamos, ¿verdad?, en el ambiente, en el entorno, ¿verdad? Comemos de lo que se produce en la tierra, bebemos de lo que podemos beber en la tierra, ¿verdad? Y no podemos salir de la esfera, ¿verdad? Etcétera, el oxígeno, etcétera, todo lo que ustedes se imaginan. Luego, ese es el cuerpo, es el soma. De ahí viene la palabra somático. Cuando una persona se enferma dice que es psicosomático, o sea que está en la mente y se enferma y se produce el problema en el cuerpo. Bueno, el soma es el lugar donde vive el hombre. Ya, el espíritu es la naturaleza de la vida misma y el alma es la conciencia engendrada por Dios en nosotros. Yo soy único y irrepetible, menos mal, ¿no? Porque con 2 Efraín ya tendría suficiente. Ya, pero eso es lo que es el hombre. Les voy a contar una pequeña anécdota. Yo tengo un hijo que es médico y un día estaba estudiando ya los primeros 2 o 3 años de la medicina y me dice, papi, te tengo una... Nosotros en Chile le decimos a los papás papi, ya no sé por qué, pero bueno, mi papá o papi, mi mami, qué sé yo, etc. Suena medio ciútico, pero así es. Y me dice, mira, te tengo una re buena, me dice. Fíjate que está en la clase de anatomía en que sacan los cadáveres, porque trabajan en cadáveres, ¿verdad? En una mesa especial en la clase, y el profesor que le estaba dando el estudio de anatomía, iban a trabajar en un cuerpo. Y fíjense ustedes que me llamó mucho la atención porque me dice, papi, dice, no se trabaja con mujeres, por respeto. Mira tú qué curioso, qué bonito eso. Trabajamos solamente sobre cadáveres de hombres. Y la universidad tiene un trato legal, qué sé yo, todos los que estudian esas carreras, que generalmente los que nadie los reclama, los cadáveres, pues las universidades los pueden, ¿verdad?, usar como para investigar y todo ese tipo de cosas. Y eso es legítimo, claro. Y dice, ¿por qué, Cristian? A ver, ¿qué me quiere decir? Mira, y que resulta que vino el asistente, el auxiliar del profesor de anatomía, y pone el cadáver ahí limpiecito que está flotando en un líquido especial, ¿ya? Y lo ponen ahí, y habían 15 alumnos, y había niñas ahí también, estudiantes y jóvenes, muchachos de 18, 19, 20 años. Era el segundo año, algo así como de 20 años, todo el grupo. Y lo primero que le dice el doctor, y eso que era ateo, el profesor, ya le dice, mire jóvenes, vamos a trabajar sobre este cadáver, sobre este cuerpo inerte. Y vamos, el primero que me haga una risotada, un chiste o una broma tocante a este cadáver, o empecemos a pegarnos codazos entre ustedes, sale de mi clase y lo repruebo por 6 meses y tiene que repetir 1 año más de su carrera por portarse en forma tan estúpida. ¿Me entienden, jóvenes? Sí, profe, sí, doctor. Ok, bien. Y entonces dice que uno le dice, bueno, pero si ya es un cadáver, porque, ¿cómo? ¿A qué se refiere? Entonces dice, mire, vamos a trabajar sobre este cadáver con mucho respeto, con mucho cuidado. Él está siendo de gran ayuda para ustedes y para mí, para ir seccionando el cuerpo y conociendo el cuerpo. El cuerpo después lo cuecen de nuevo y hay cadáveres para estudiar los tendones y los huesos, pero ahí en un cadáver real, ¿no? No de baquelita ni de algún material plástico, no, metal. ¿Y saben cuál fue la cosa que remarcó este profesor de anatomía? Dice, porque alguna vez alguna persona vivió en él. Miren ustedes el pensamiento, que alguna persona antes vivió en él. En este cuerpo vivió un señor que se le pusieron por nombre, bueno, fue así la historia, Efraín Francisco Pérez Gómez, ya está. O, ¿cómo se llama el hermano? Ricardo Rosa, o etcétera. Entonces, ¿a qué me refiero? Me refiero
que es curioso, ¿ya? Que cuando nosotros hablamos del hombre, estamos hablando de un ser espiritual. Tenemos características humanas, pertenecemos a la tierra, pero hay en nosotros algo que trasciende, que va más allá ya de nuestra relación con la tierra, con el ambiente, con lo que nos rodea, ¿verdad? Etcétera. El hombre tiene que alimentarse espiritual y moralmente. El resto lo hace el panadero, el carnicero, el verdulero, el frutero. Y nuestros padres que se preocuparon de nosotros. Y la tierra que nos provee para que vivamos sobre esta tierra. Porque la idea era que el hombre viviera para siempre. ¿Saben ustedes que la promesa de la vida eterna, a qué creen ustedes que se refiere? Yo creo, y estoy convencido de eso, que es para restaurar la fe, la vida eterna que se perdió en el jardín del Edén. Sí, así de simple. Entonces, la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. El Señor solo será exaltado en aquel día del juicio. No tenemos nada que ofrecer nosotros por sí mismos, ni para redimirnos a nosotros mismos, ni tenemos la capacidad, ni los dineros, ni los esfuerzos, ni intelectuales, ni materiales, ni nada. Porque el día del Señor de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Debemos ser controlados por Dios. ¿Saben ustedes que el Señor Jesús dice, Jesús dice, porque yo soy manso y humilde de corazón. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué creen ustedes que significa que mi yugo es fácil y ligera mi carga? Hay hermanos que dicen, no, que el cristianismo es muy difícil, que es un yugo difícil de llevar, y qué sé yo. ¿Qué es lo que se requiere para que sea fácil y ligera la carga que usted tiene? Responsablemente y espiritualmente hablando. ¿Qué hace a esa persona que le sea fácil la carga? O sea, que le sea fácil el yugo y ligera la carga. Manso y humilde de corazón. Manso, controlado por Dios y sumiso a su voluntad. Eso significa. Mire, si usted piensa que el yugo es difícil y la carga pesada, quiere decir que su carga pertenece a otro. Usted está llevando al hombro la carga de otro. Y ese otro puede ser, ¿verdad? La altivez, la soberbia, ¿verdad? Y todo aquello que le hace preguntarse en su propio corazón a esta gente. ¿Y quién es Dios para que tema de Él? ¿Y quién es el Señor para que yo le obedezca? Dice la palabra, sobre todos los cedros del Líbano, altos, erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, usa una metáfora. Sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, que aquí estoy seguro, y sobre las naves de otros, la sufren otros hermanos también alrededor del mundo. ¿No es cierto? Dice, Él sabe cuál es su vuestra necesidad y Él tiene cuidado de vosotros. Debemos confiar en el Señor. Y dice que a estas gentes, dice, quitará totalmente los ídolos y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de las tierras por la presencia temible, pensando que podemos huir del juicio de Dios. No, Señor. Y por el resplandor de su majestad cuando Él se levante para castigar la tierra. No hay manera de escapar, no hay escapatoria alguna para los que no viven sujetos a la voluntad de Dios. Y dice Isaías, y vosotros sois aquella clase de gente. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? El hermano está haciendo, y citó un texto ahí, cuando dice de que se levantó una generación después que no conocía al Señor. ¿Cómo es posible que esa gente llegara a ese extremo, ¿verdad?, de infidelidad, de un comportamiento completamente contrario a la voluntad del Señor?
Dice, aquel día, el día del juicio no final, sino del juicio que haría aquellas naciones por su rebeldía, por su soberbia, por la altivez de su corazón. Dice, aquel día arrojará el hombre a los topos, topos, busquen la palabra topos, y murciélagos, ¿verdad? Animales despreciables. Sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable, me encanta la palabra formidable, del Señor y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque de qué él es estimado. Hermanos, somos seres espirituales. El Señor no está hablando aquí a autómatas, no está hablando a personas, ¿verdad?, que no tienen conciencia moral espiritual. Está hablando a personas que eran responsables delante de Dios y se han comportado como que nada. Yo les digo a usted una cosa, a través de toda la historia de la humanidad, y no me refiero al siglo pasado, ni los siglos pasados, ni los milenios pasados, el problema del hombre es cuando el hombre se aparta y pierde su identidad espiritual y moral y su relación con el Creador. Por eso estamos como estamos. La generación de Jesús era mala y perversa, de Pedro también, y las otras, y la pasada, etc. Pero el Señor siempre tiene un remanente, tiene gente fiel ahí que está abogando como estamos haciéndolo nosotros. Aunque seamos 4 personas y el gato, ¿no es cierto? Pero ahí estamos tratando de, a ver, ¿qué vamos a lograr? Si somos capaces de aportar algo, ¿verdad?, a esta sociedad con la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y ese es el propósito, eso es lo que nos debe mover. Nos debe mover nuestra identidad espiritual para que otros se salven, no pierdan sus almas. Somos seres. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y el Señor se comunica con nosotros por medio de su palabra. Levanta hombres, ¿verdad?, que predican su palabra, los elige. Fíjense ustedes que más adelante vamos a ver como la consagración de cómo se llama, y con eso quiero terminar, la visión y el llamamiento de Isaías. Capítulo 6, versículo 1 dice, en el año que murió el rey Usías, y luego se puede investigar, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siembro hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Y después oí la voz del Señor, que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Pluralidad, ¿no? Dios es plural. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Se dejaría usted quemar por la palabra de Dios en un sentido simbólico, verdad? Con las brasas ardiendo del Espíritu Santo de su palabra inspirada, para que te toque tus labios y te limpie, y tú seas digno de llevar su mensaje? Piensen un poco. Que el Señor les bendiga.